Dios regaló un nuevo comienzo aquí en la casa de Dios. Una nueva vida te dará, plena bendición en Él tendrás. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, Dios a mi lado da. Quiero hablar de tres cosas porque presentan tres personajes. Que nosotros tenemos sentimientos que se batallan dentro de nosotros, que tenemos que tener mucho cuidado. De repente pueden venir estos sentimientos, de repente pueden aflorar porque somos carne, pero no podemos permitir que ellos nos controlen a nosotros. Usted tiene que controlar estos sentimientos. Y ahorita vamos a ir entre tres personajes que vamos a estudiar. Leo el versículo en Reina Valera al 60 y después lo leo en dos versiones más, que me gusta leerlo para que nos dé más palabras, más una amplitud de entendimiento mayor. Mire lo que dice Judas, versículo 11. Dice: ay de ellos, es un ay de juicio, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán, segundo personaje, y perecieron en la contradicción de Coré, tercera persona, tres personas. Entonces quiero hablarte bajo la temática de tres caminos que dice este versículo que debemos de evitar. Tres caminos que debemos de evitar. Hay muchos caminos en la vida, pero hay tres que estoy leyendo en este versículo que debemos de evitar. Dile a la persona que está a tu lado: hay que tener cuidado por dónde se anda. Te leo nuevamente el mismo versículo en dos versiones diferentes y entro a la introducción del mensaje. Dios habla hoy, la traducción lo dice de esta forma este versículo: ay de ellos porque han seguido el ejemplo de Caín, por ganar dinero se han desviado como Balaán, y como Coré mueren por su rebeldía. Permítemelo leértelo en la versión Nueva Traducción Viviente, otra traducción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaán, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Entonces muestran tres personajes, tres caminos que la Biblia nos dice que debemos de evitar. Pero quiero empezarte con una anécdota. No sé si es anécdota, no, es una leyenda. No creo que sea anécdota, es una leyenda. Creo que es una leyenda, pero tiene un mensaje para entrar al primer punto de Caín. Se cuenta que había un comerciante que le iba bien al inicio de su negocio. Él vendía diferentes cosas. Pero justo al frente llega un tiempo donde un comerciante le puso la competencia al frente de su negocio. El primer comerciante estaba siendo afectado por un virus que yo le puedo decir llamado envidia. Cada vez que alguien entraba en el comercio de al frente, él sentía que su cuerpo se descomponía. Y lo que ocurre inevitablemente cuando una persona que sufre de ese problema, el problema de la envidia o este sentimiento que no lo puede controlar, es que comienza a afectar su temperamento. Afecta sus relaciones interpersonales. O sea, es decir, que no es una persona de fácil trato, porque la envidia lo está carcomiendo por dentro. No es una persona agradable. Entonces ya la gente que visitaban de inicio su comercio, cada vez se iban al de al frente. Por la envidia, por la manifestación que este hombre sentía. Y dice la leyenda que en una ocasión un ángel le visitó a este comerciante que estaba envidioso. Y el ángel le dice a él: mira, se te ha concedido que desees cualquier cosa. Pide un deseo, cualquiera que sea se te va a conceder. Cualquiera. Pero ten en cuenta algo, le dice el ángel. Una cosa, que la persona de al frente, el comerciante que está al frente tuyo, recibirá exactamente el doble de lo que a ti se te conceda. Qué difícil, ¿verdad? Más que todo él que no sabía controlar la envidia. Dice que él se quedó reflexionando unos cuantos minutos, valoró muchas cosas, pero siempre valoró que cualquier cosa que fuese el don que a él le fuera concedido, su competencia de al frente, iba a recibir el doble. O sea, así que después de una larga reflexión, llegó a una decisión y formuló su deseo. ¿Y sabe lo que deseó? Mi deseo es que me saques un ojo.
que me dejes tuerto. Porque él sabía que todo lo que él deseaba le iba a pasar al otro el doble. ¿Hasta dónde yo me pongo a meditar puede llevar la envidia no controlada a una persona? ¿Sabe que yo he hecho algo personal en el mío? Cuando alguien comienza, la Biblia dice que cuando digan cosas de ti mintiendo, que eres bienaventurado, gózate. Mintiendo, no de verdad, mintiendo. Dice que eres bienaventurado. Y yo creo que cuando alguien habla mal de ti mintiendo, Dios muchas veces te bendice más. No tanto porque te lo mereces, sino que yo me imagino, ¿verdad? Es mi percepción. Es decir, solo para que esta gente la haga más. Le voy a dar más a este. ¿Solo para qué? Para que hablen más. Pero yo he hecho una frase. Yo le digo siempre a la persona, a toda persona, le digo, todo lo que tú me desees, yo te deseo a ti 7 veces de todo lo que tú me deseas. Así que deséame bendición porque van a ser 7 veces que te van a regresar a ti. Yo digo entre mí, ¿cómo uno puede llegar a esa condición? ¿Cómo uno puede llegar a ese estado? Uno no se vuelve tan envidioso de golpe, sino que poco a poco va alimentando ese sentimiento, va nutriéndose de ese virus que al final después no lo puede controlar. La envidia es como que si fuera un monstruo insaciable, no se sacia. Estás deseando las cosas más. Y me he dado cuenta también que la envidia no solamente tiene que ser con cosas materiales. Yo he visto gente con muchos recursos materiales envidiosa. Porque pueden envidiar tu gracia, pueden envidiar tu don, pueden envidiar tu ministerio, pueden envidiar tu brillo, tu gozo que Dios te ha dado, la paz que tú tienes. Pueden envidiarse. O sea, hasta el punto. Pero lo que sí puedo ver que este sentimiento carcome tanto que al final termina destruyendo a la persona. Por eso nosotros no podemos dejar que nos controle la envidia. ¿Y por qué empiezo con esta narrativa y entrando a Caín? Porque Caín, que es el primer personaje, ahí está mi bosquejo para todos los predicadores. Voy a hablarte del primer punto, Caín, el segundo punto, Balaán, y el tercer punto, Core. Termino con conclusión y ahí están para los predicadores mis bosquejos, los que les gusta ver. Caín, en realidad, más allá de sentir envidia por su hermano Abel, fueron muchas cosas que lo llevaron a terminar como él terminó. Pero una de las cosas fue la envidia. O sea, Caín mata a Abel, su propio hermano, porque la ofrenda de Abel es mejor vista por Dios que su ofrenda. Imagínense. O sea, aparte no quiero entrar porque de Caín hay mucho que hablar. Si nosotros leemos, por ejemplo, Génesis 4:3, Caín en primer lugar no sabía ofrecerle a Dios lo que tenía a Dios que ofrecérsele primero. La Biblia dice en el libro de Hebreos que sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre, no hay derramamiento de pecado. Génesis capítulo 3 dice la Escritura, dice que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que produjo el pecado en la vida de ellos fue temor. Cuando hay pecado, el temor se apodera de las personas. No estoy hablando del temor de instinto de conservación de vida, porque hay un temor natural en el ser humano. Estoy hablando de un temor de fobia, de horror, de pavor. Se escondieron delante de Dios. Lo segundo que produjo el pecado fue vergüenza. Porque ¿quién les enseñó a ellos que estaban desnudos? Y mire lo que hace el ser humano. El ser humano lo primero que hace después que caen en pecado, Adán y Eva, vienen y se van a cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Eso tiene una relación. Por algo en la Biblia está, la Biblia es un libro fascinante que por algo se escribe ciertos versos. Por eso después que vemos en el Nuevo Testamento Jesús maldiciendo la higuera, pero eso tiene otro sentido y ahí sería para uno sacar otras enseñanzas tremendas, poderosas. Pero mire lo que hace Adán y Eva. Lo primero que usan hojas de higuera, porque las hojas de higuera a través de la Escritura representan religión. El hombre siempre ha querido taparse delante de Dios, excusarse a la forma que ellos quieren. Se comienzan a cubrir y esa no era la forma. La Biblia dice que Dios los vistió con túnicas, pieles de animales. Y de ahí nosotros entendemos
que aunque Dios tiene todo el poder, pero cuando dice que lo cubrió con túnicas de pieles de animales, que por ende se entiende en el hebreo que hay una connotación de que haya habido un sacrificio, que el mismo Dios sacrificó, hubo derramamiento de sangre y los cubrió con pieles de animales. Entonces, o sea, vemos ya que desde antemano ya Dios está poniendo la iniciativa desde el Génesis que tiene que haber una paga por el pecado, y por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué sucede? Abel, en lo menor que era que Caín, parece que él entendía de lo que era hacer sacrificio. Porque Abel dice que sacrificaba el primogénito. Si nosotros leemos en Génesis capítulo 4, verso 4, él dice que él escogía lo mejor para Dios. Porque a Dios hay que darle lo mejor, hermano. O sea, lo mejor para Dios. Y dice que Caín, en el verso 3, miren lo que dice Abel, trajo también los primogénitos, el primero de sus ovejas. O sea, lo mejor. Hay a veces personas que no le quieren dar lo mejor y piensan que Dios no lo sabe. Y no es que Dios lo está pidiendo, hermano, porque mire, todo es del Señor. Lo que Dios ve es una actitud del corazón. Y hablamos de actitud en el momento de ahorita de la ofrenda. Mire cuál es el asunto. ¿Usted piensa que Dios mismo no era el que le había dado el talento, el terreno a Caín para que pudiera cultivar, ser un agrónomo y poderle traer una buena ofrenda a Dios? Claro que sí. Pero sin embargo él no lo hace. Ahora mire lo que dice el verso 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. La versión ahí, el original, la palabra andando el tiempo, dice cuando fuere, después que pasó el tiempo. ¿Sabe lo que quiere decir ese versículo? Que Caín no tomaba en serio la devoción a Dios. O sea, cuando él quería, cuando se acordaba, cuando pasaba. O sea, no había una devoción como la de Abel. Que Abel era devoto, dijo, no, yo le voy a dar lo mejor a Dios. Venía con una buena actitud del corazón. Por eso yo siempre les digo, hermanos, que cuando uno viene aquí a la iglesia, no venga por mala actitud. Venga con buena actitud. Yo puedo venir triste, yo puedo venir desanimado, pero vengo con una expectativa de que Dios me puede levantar, de que Dios va a cambiar mi situación, de que Dios me va a fortalecer. Entonces era cuestión de actitud del corazón. Caín no le importaba, o sea, te digo rápidamente esta información, pero en realidad el problema de Caín fue cuando Dios recibe la ofrenda de Abel y rechaza, no miró con agrado, mejor dice, esta es la palabra que dice, no miró con agrado la ofrenda de Caín. Ahora, mire lo bueno y misericordioso que es Dios, porque Dios es un terapista por excelencia. Usted siempre va a ver que cuando Dios quiere confrontar a alguien, Él comienza con preguntas. Mírelo a través de la Biblia. Con Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? A Elías, ¿por qué haces aquí, Elías? A Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Usted piensa que Dios no lo sabía? Dios lo sabe, si Dios lo sabe todo. Dice que antes que el pensamiento esté aquí, es aquí Jehová, que tú lo has entendido y lo conoces todo. Imagínense, lo que pasa es que Él es un terapista, Él comienza con preguntas para ver si sale de ti. Entonces, ¿qué has hecho? Mire la respuesta de Caín. Caín dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¡Qué bárbaro! Porque yo diría, hasta ahí todavía tenía la oportunidad de decir, Señor, perdóname. Le iba a venir su consecuencia, porque todo acto trae una consecuencia, pero la misericordia de Dios lo iba a cubrir. Entonces, imagínense, o sea, todavía le dice, ¿acaso qué yo tengo que ver con mi hermano? Entonces, el punto que quiero yo traerte aquí, aunque Juan también menciona a Caín, usted lo va a ver a Caín en algunos lados. Por ejemplo, primera de Juan 3:12 dice la Biblia, que no como Caín, que Caín era del maligno y que Caín mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice el apóstol Juan, dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran ¿qué? Justas. ¿Qué quiere decir? Él obraba mal, Abel obraba justamente. Ahora, el problema está aquí. ¿Qué lleva a Caín a matar a su hermano Abel? Si Abel no le ha hecho nada a Caín. ¿Sabe que va a haber mucha gente así? Que tú no le has hecho nada y ellos te van a envidiar. El asunto de esto es, el primer punto de la envidia, que tú no puedes evitar que nadie te envidie. No lo puedes evitar. Es más, deberían la gente envidiarte. O sea, déjame ver si me explico. O sea, y si me ponen un versículo, creo que es
Eclesiastés 4:4. Porque la Biblia dice que toda excelencia, obra de hombre, despierta la envidia de la gente. Todo lo que tú comiences a hacer con excelencia, en un momento va a despertar la envidia de la gente. Eso fue lo que pasó con Abel. Abel hacía un sacrificio con excelencia a Dios, lo mejor. Su hermano lo envidió. El problema está en que usted no sea una persona que envidie. Que usted, que cuando momentos le vengan ese sentimiento, usted comience y usted tómelo, contrólelo, sujételo. Porque yo he visto personas que a veces han dicho, no, es que estos pensamientos te pueden venir ciertos sentimientos, pero tú no puedes dejar que esos pensamientos y esas intenciones te controlen a ti. Por eso es que la Biblia dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando te venga un mal pensamiento, entonces tú dices, yo lo someto, Señor. Y en vez yo de sentir envidia por mi hermano, lo voy a bendecir. Qué bien que le va. Mira, qué bien. Síguelo bendiciendo, Señor. Doble. Yo me gozo con mi hermano. Porque cuando tú te goces, entonces después Dios tiene lo tuyo. No envidia a nadie. Hay ministros que envidian a veces ministerios. Yo no me puedo comparar con Joel Osteen. Joel Osteen tiene su ministerio. Yo tengo el mío. Y al final Dios no va a juzgar por los números. Dios va a juzgar por la fidelidad. Por lo que fiel que tú permanezcas en un lugar. Entonces hay gente a veces que como quieren envidiar la unción de otro, la forma de otro, no funcionan en su diseño, en su don y en su gracia. Entonces caen después. Por eso es que usted ve a todo el mundo queriendo un tiempo. Yo me recuerdo cuando Gigi Ávila, que todo el mundo quería predicar como Gigi Ávila. Ya alabado sea Dios, ya alabado sea Dios. Dios te dio una gracia específica. Imita lo bueno, imita su vida de oración. Ahí nadie la quiere imitar. Porque era un hombre que pasaba en ayuno y en oración. O quieren imitar a Joel Osteen riéndose. Imitemos lo bueno, su conducta, su carácter. Pero no esa forma. Entonces hay personas que nosotros, como Caín, que podemos venir y en un momento ese sentimiento venir a entrar, sentir envidia, pero tú controlas la envidia. No permitas que seas como el comerciante, que la envidia lo atrapó tanto que deseó aún, pudiendo pedir todo lo que él quisiera pedir, que le sacaran un ojo, con el único propósito de ver al otro ciego. ¿Hasta dónde puede llegar la envidia? Hermano, no podemos, tenemos que controlar. Entonces el problema de Caín fue que él envidió. Y mire que Dios le dice a Caín, le dice, si hubieses hecho lo bueno, si hubieses hecho lo bien, ¿tú no crees que hubieses tenido recompensa de ello? Pero no ofreciste, entonces ¿qué es lo que tú quieres? En otras palabras. Ahora, Abel no le hizo nada a Caín. Él simplemente tuvo devoción con Dios. Y Caín lo llevó a matar. Y así mismo nosotros, hermanos, el asunto de esto es que nosotros tenemos que estar preparados. Primero, para nosotros controlar ese sentimiento y no permitir que atrape sentimiento en nosotros y sintamos envidia. Y lo segundo, que tenemos que estar preparados para que la gente al final, si te envidian, tú los bendigas. O alguien dijo por ahí, si te envidian, bueno, pues por lo menos sabes que tienes algo de que te envidien. Algo tienes que tener que no te envidien. Porque sería triste que nadie te envidiara. Es algo filosófico que se dice, ¿verdad? Pero ya Eclesiastés dice que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre. Nuestros jóvenes van a sentir envidia. Si ustedes son buenos en calificaciones en la escuela, van a sentir envidia. Pero no le hagan caso. Usted bendiga a esa gente. Usted siga haciendo perfección. Por eso usted no va a dejar de ser mediocre. Entonces, el primer camino que dice, hay de ellos, y menciona a Caín. En una versión dice que el camino de Caín. En otra versión dice el ejemplo de Caín. Y en la otra versión dice los pasos de Caín. Dice, hay de aquellos. Tenemos que cuidarnos de no andar en el camino de Caín. Que una de las cosas que afectó a Caín fue que no pudo controlar la envidia y lo llevó a matar a su hermano Abel. Y a la persona que está a su lado, cuidémonos de la envidia. Segundo punto.
lanzarse por el lucro en el error. Dice una versión que Balaam se lanzó por el lucro en el error, o sea, buscó el lucro. Otra versión dice, por ganar dinero se desviaron. Y otra versión dice, engaña a la gente por dinero. Déjeme decirle algo, hermano. Mire, en la Biblia, escuche esto aquí, en la Biblia, en este segundo punto, nada compara a Dios. El diablo no se puede comparar con Dios. Primero porque el diablo es un ángel caído, es un querubín, que Dios le dio su lugar, pero aún en la última batalla, Dios al que envía a ponerle cadena se llama el arcángel Miguel. Y a mí me encanta tanto que dice la Biblia que cuando Cristo venga y Satanás, el anticristo dice que Él los destruirá con el resplandor de su venida. Imagínense, o sea, si usted estudia el resplandor, no es la luz en esencia, sino es lo que ya está en la parte de afuera de la luz. O sea, lo más débil de la luz. Lo más débil de la luz de Dios destruye a Satanás, al anticristo. Entonces imagínense, o sea, nadie se puede comparar al Señor. Él es único, todopoderoso. Pero ¿qué sucede? La Biblia sí compara. La dice a Mamón, dice, porque no podrán servir a dos señores. Porque amará a uno y aborrecerá al otro. O amará al uno o aborrecerá al otro. Si hubo algo a gente que los desviaron, y escuche, hermano, el dinero no es malo. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 6 que es el amor al dinero la raíz de todos los males. En Proverbios lo dice de esta forma, dice, no te afanes en hacerte rico, desiste. O sea, en otras palabras, no te estoy deseando que tú no emprendas, porque yo creo, hermano, una persona cristiana, creyente, con la gracia de Dios, inteligente, podría decir, teniendo hábitos de administración, de principio, de emprendimiento, por naturaleza va a salir adelante. Teniendo las ideas, con el corazón correcto, porque el problema es que hay muchas personas con dinero, pero con el corazón incorrecto. Y en todos los aspectos lo hay. Entonces, no es malo el dinero, es la raíz, es el amor al dinero. Porque cuando tú tienes, Dios te va a dar capacidades. Si usted leemos en Deuteronomio dice, porque yo te daré el poder para hacer riquezas, le dice Dios a Israel. Y si usted ve la nación de Israel actualmente y aún los mismos judíos que han sido esparcidos, habrán unos cuantos, unos pocos, pero la mayoría usted puede ver que llega un judío en un lugar y comienza a prosperar. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no los cristianos? Aquí en este contexto. Claro, tenemos que vernos si a lo mejor hay ciertos hábitos. No estoy diciendo que todos vamos a ser ricos, pero yo sí creo en la prosperidad que dice la Biblia, tal como prospera tu alma. Porque los recursos son necesarios y los recursos son del Señor. Nadie más que los controle mejor que los hijos de Dios. Entonces, ¿qué sucede con Balaam? ¿Cuál fue el problema de Balaam? Balaam puso el dinero primero antes que Dios. Era un profeta, pero ¿qué sucede? Hoy en día hay profetas que incluso tuvo que hablarle una mula de carga, un burro tuvo que hablarle al profeta. Y ustedes conocen la historia que está en el libro de Números. ¿Qué sucede? Dice que la mula se paró y no lo quería ni llevar al momento porque Balaam fue sobornado por un rey llamado Balac para que vaya y maldijera al pueblo de Israel. Imagínense, le estaban pagando dinero para que le maldijeran al pueblo de Israel. Y la burra cuando va y se para y ve un ángel con una espada desenvainada y la burra ve lo que no ve el profeta. Y hoy en día hay gente así que si se dejan llevar por el lucro del dinero, burros viendo visiones antes que profetas. Y el profeta está supuesto a ver la visión de Dios y no la vio porque lo tiene cegado el lucro del dinero. Lo mismo hay hoy en día también, personas que, mire, y de ahí viene, la burra tiene que hablarle. Ustedes conocen, si quieren ver un animal que habla, es la burra que le hablaba a Balaam. Yo estuve en Cuba hace tiempo, pero ya vi que la gente está... No es que el cubano, todo el mundo tiene, todas sus naciones tienen suerte, pero era como un show ver a una burra que tomaba cerveza. La burra de Mayabé, creo que es verdad. Mayabé, lo dije bien. Y la gente, eso es una atracción. Vamos a ver una burra que toma cerveza. Claro, la hacen adicta a la cerveza.
a la levadura de cebada. Y era una atracción. La gente se vuelve. Entonces, una burra hablándole al profeta. Eso es triste. Porque los profetas son los que están supuestos a hablarle a las cosas. No los animales hablándole al profeta. Y así mismo hoy en día hay muchos burros que le están hablando a los profetas. En vez que los profetas estén hablando. Entonces, ¿qué sucede? O sea, lo cegó el dinero. Y quiero decirle, hermano, ¿sabe que cuando en los lobos que están en Alaska, todo lobo, usualmente los que habitan en las partes frías, ellos son carnívoros, ellos son cazadores. Los esquimales ellos hacen una forma de cómo poderlos matar a ellos. Lo que ellos hacen es que toman un cuchillo grande, afilado, lo embarran con sangre, lo congelan, después lo vuelven a embarrar con sangre, lo congelan y comienzan a crear capas de sangre y de hielo, hasta que llegue a la daga o a la espada. Y dice que lo dejan afuera, y cuando vienen los lobos que huelen la sangre y comienzan desesperadamente por querer saciar su hambre con sangre, con carne, dice que comienzan a lamer, la primera capa comienzan a lamer, la segunda comienzan a lamer, y llega un momento que ya no pueden parar y se cortan la lengua y mueren desangrados. Y yo lo pongo de esa forma. Una persona que a veces, yo he visto personas que se han ido locamente por el dinero, a tal punto que han dejado su familia, a tal punto primero que han dejado su devoción a Dios, su devoción a su familia, y todo por dinero. Y caen en un afán, en una ansiedad, y a veces crean malos hábitos, caen en deuda, y comienzan a tener que trabajar time, el extra time, el double time y todos los time. La Biblia dice, no, hermano, tenemos que tener cuidado de no endeudarnos. La Biblia dice, el que le debe es esclavo al que le debe. Entonces a veces son malos hábitos que hemos creado en nosotros, y entonces nos busca, porque si hay algo que el enemigo va a quererte es tenerte ofuscado, tenerte atado en cuestión de las finanzas. Y aquí lo que menciona es que el profeta tenía avaricia. Usted sabe que Balaán, Caín se lo menciona en Primera de Juan, pero a Balaán también se lo menciona en Apocalipsis. En Balaán, si usted ve Apocalipsis capítulo 2, verso 14, dice, pero tengo a una iglesia, le dice el Señor, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. O sea, había una enseñanza de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Llega a tal punto que este tipo de personas dentro de la iglesia hacen cualquier cosa por dinero. ¿Usted sabe lo que es eso? Vender sus dones por dinero. Vender su gracia por dinero. No, hermano. Entendemos que el obrero es digno de su salario, pero en él ya estaba un lucro, un deseo en su corazón desesperado por hacer dinero. Y el dinero lo había cegado. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me llama la atención cuando Jesús se encuentra con un joven rico. Ahí está la enseñanza. Billy Graham dice de esta forma. Billy Graham ya partió con el Señor y él dijo, no es malo poseer riquezas. El problema está cuando las riquezas te poseen a ti. Y yo creo que eso fue lo que Jesús quiso enseñarle al joven rico. ¿Sabe lo que es ser joven y rico? Porque hay gente que ya son ricos pero ya no son jóvenes. Le quedan muy pocos años para disfrutar. Pero este hombre tenía las dos cosas. Era rico y era joven. Imagínense. Ahora, no solamente eso. El hombre era un hombre piadoso. No hacía mal. Dice que él había guardado. Pero ¿cuál era el problema? Las riquezas lo tenían atrapado a él. Tercero, perecieron en la contradicción de Coré. En otra versión dice, mueren por su rebeldía, perecen en su propia rebelión. Su propia rebelión. Y yo creo que aquí el problema está, el otro sentimiento, acuérdense que el primero de Caín le hablé de envidia, el segundo viene a ser de avaricia, y el tercero yo creo que aquí es el orgullo. Yo lo puse de esa forma, envidia, avaricia y el orgullo. Si hay algo que tumbó a Satanás como arcángel, fue el orgullo. O sea, el orgullo de la gente también ciega. Y mire lo que dice, Coré significa, viene la palabra Gorab en hebreo, que quiere decir jefe. O sea, Coré era una persona que tenía habilidades, tenía gracia para ser jefe.
Hay personas que nacen con habilidades de dirigir, de liderar. Aunque yo estoy de acuerdo, muchas veces escuchaba a Pastor Nino González, que fue superintendente, y yo estoy muy de acuerdo con eso, que en la Biblia nosotros estamos usando a veces un lenguaje no bíblico. Estamos usando un lenguaje que ha sido influenciado de afuera. Y hablamos de liderazgo. Y por eso a veces la palabra liderazgo tiende muchas veces a asociarlo con la palabra éxito. Y éxito muchas veces está ligado al concepto de Wall Street. Que todo tiene que irte bien en la vida. No, hermano, hay momentos van a ser difíciles, pero lo lindo del evangelio es que tú puedes aún cantarle al Señor dentro de una cárcel, como lo hizo Pablo y Silas. Lo lindo del Señor es que aún Pablo desde una cárcel de Filipo le puede decir: gócense en el Señor. Otra vez digo, gócense en el Señor, porque el gozo de Dios no depende de las circunstancias externas que tú estés atravesando. Depende del Espíritu Santo que está dentro de tu vida. Entonces hay una diferencia. Yo estoy de acuerdo cuando la Biblia no habla de liderazgo. ¿Sabes lo que menciona más la Biblia? Nosotros tenemos ya que comenzar a cambiar nuestro lenguaje al lenguaje bíblico. La Biblia habla de obreros, la Biblia habla de siervos. Mucha es la mies, pocos los obreros. Mas cuando hayas terminado todas estas cosas, dice el Señor, siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer. Y la Biblia menciona más, siervo, obrero y discípulos. Esos son lenguajes que nosotros tenemos que usar en la Escritura. Hoy en día. Pero hoy en día liderazgo. Y hay gente que son líderes y a veces no presentan su carácter como un líder. Mire lo que dice Números capítulo 16, verso 2 al 3. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejos de varones de renombre. Se le querían formar, como quien dice, quitar a Moisés. Verso 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? Entonces Coré comenzó a hacer un grupo para que levantarse en contra de Moisés. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando usted a veces se está quejando de un líder o de una persona que Dios ha puesto, porque yo entiendo que a veces hay lugares donde se ponen ellos mismos y personas, pero eso al final no es de nuestro juicio. Cuando usted está juzgando, maldiciendo, hablando mal de un líder, como lo hizo Coré, dice la rebeldía, usted le está diciendo a Dios en otras palabras, escucha esto de aquí: tú no sabes escoger líderes. Eso es lo que está pasando con Coré. Tú no sabes escoger líderes. Moisés no está preparado para liderar a Israel. Mi pregunta es: ¿quiénes eran Coré para decir eso? Si es Dios quien escoge los líderes, si es Dios quien pone a la gente, si es Dios quien pone a cada uno en su lugar. Entonces por eso el orgullo le llevó a Coré a rebelarse. Y la rebeldía es un pecado que dice la Biblia, como pecado de idolatría es la rebeldía, le dijo el profeta Samuel a Saúl. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Ningún envidioso como Caín, ningún avaro como Balaán, que vendió sus valores, y ningún orgulloso rebelde como Coré les ha ido bien. Todos terminan mal. Por eso es que en el nombre del Señor, yo le quiero que nosotros hagamos un llamado y que aprendamos a controlar estos sentimientos. Van a haber momentos que a lo mejor tú tienes la iniciativa de que tú ves y como que quieres sentir envidia de algo. Es normal porque nuestra naturaleza está caída. Pero no permitas, como dijo alguien, yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero yo sí puedo impedir que hagan nido en mi cabeza. Yo voy a comenzar mejor a bendecir a la gente. Me voy a alegrar cuando a otro le va bien. Voy a comenzar a hablar mejor de las personas que hablan mal de mí. Y aprendemos a ser como aquella ancianita que ella sabía verle lo bueno a todo lo malo. Cuando en un momento había un león muerto, lleno de mosca, de pudredumbre, apestaba. Toda la gente pasaba: ese león apesta, ese león está horrible, está en pudredumbre. Y de repente viene una ancianita y dice: qué lindo, qué lindo. La gente se queda asombrada. ¿Qué le llama lindo a esta mujer? A esa pudredumbre, a ese de gusano lleno de un cadáver de león. No, lindo el diente blanco, cómo le brilla. Créeme, hermano, que en todo
cosa así horrible, siempre hay un diente blanco. Siempre hay algo bueno que haber. Siempre va a haber algo bueno. Y créame, hermano, mire, créame, más son las cosas buenas que las malas. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en una cosa mala. Mira, a veces yo me he dado cuenta, en el tiempo que he estado pastoreando y liderando, que yo siempre trato de apoyar a las personas, apoyar, decirle que sí, sí. Y le he podido decir a gente 7 veces que sí. Y el día que le digo que no, ya me tacharon. Y cuando le digo que no, lo hago más basado, como le dije, siempre buscando la dirección de Dios, basado y por el bienestar propio de Él. Siempre tendemos a ver lo malo y no a ver lo bueno. Albert Einstein dice que en un momento está enseñando una clase, ya con esto termino. Está enseñando una clase y él comienza a multiplicar, poner 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, 9 por 4, 9 por 5 y pone el resultado 9 por 1 igual 9, 9 por 2, 18. Y en la última, que era 9 por 9, 81, 9 por 10, 90, pone 89. Lo hace a propósito. Y los estudiantes todos se levantaron y dicen: Señor, usted no sabe enseñar, profesor. ¿Por qué? Porque la última, y se rieron todos, la última está mal. Y Albert Einstein le dice a la clase: wow, qué increíble es cómo es el ser humano. No me pudieron decir por las 9 veces que yo hice y me critican por una mal que yo hice. Esa es la sociedad que nosotros estamos viviendo. Por eso nosotros no somos así. Nosotros tenemos que aprender a ver lo bueno en medio de lo malo, porque nuestro Dios es un Dios especialista en sacar lo bueno en medio de lo malo. Mira cómo me sacó a mí, mira cómo te sacó a ti. ¿Acaso uno de nosotros valíamos? Y Dios se humilló y nos sacó de todo lo malo. Dios sacó algo bueno. De la tumba sacó un jardín. O sea, todo Dios va a sacar algo bueno. Bendiciones, te habla el pastor Juan Carlos Calderón para invitarte y animarte a que te suscribas a nuestra página y nuestro canal de YouTube Un Nuevo Comienzo AG. Dale clic a la campanita que aparece en la parte de abajo en la pantalla y suscríbete. Tendrás acceso a todas las aventuras que Dios nos ha permitido vivir a través de los diferentes viajes misioneros que hemos estado en los diferentes lugares del mundo. Además, tendrás acceso a una palabra que edificará tu vida y alineará tu vida con el propósito y el diseño que Dios ha preparado para ti. Así que te animamos a que compartas y le des clic y te suscribas a nuestro canal de YouTube Un Nuevo Comienzo AG. Siempre hay un nuevo comienzo para tu vida.